Hola a todos, soy Sara del canal de Sara Things y nada, estoy aquí para hablarles un poquito de la asignatura de dibujo en primer año de carrera del grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, no sé lo que va a durar, pero voy a explayarme explicando un poco mi experiencia en esta asignatura. Yo estoy estudiando en la Universidad de La Laguna, en Canarias, más concretamente en Tenerife, y esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre. Antes que nada decir que perdonen por cómo se ve todo detrás y demás, pero para los que ya lo sepan, este periodo de encierro me ha pillado un poco inesperadamente y estoy en casa de mi novio y lo tengo al pobre con las cosas botadas así en plan y los paquetes de galletas son para hacer libretitas como las que pueden encontrar en el canal en tutoriales. Así que nada, vamos a hablar un poquito de la asignatura de dibujo. La asignatura de dibujo para mí fue la mejor de todo el cuatrimestre, de todo el año. Estoy grabando este vídeo 23 de abril, a punto de terminar ya mi primer año de universidad en esta carrera. Y ha sido la mejor experiencia que he tenido en toda la carrera, ya lo puedo decir, que ha sido la mejor experiencia y la mejor asignatura. ¿Por qué? Porque ha sido con la que más he aprendido, es la que más he aprendido y en la que más he mejorado. Yo siempre he sido muy mediocre a la hora de dibujar y lo sigo siendo, pero con esta asignatura noté una mejoría muy grande y la verdad es que entiendes que es una asignatura muy necesaria y realmente debería de impartirse durante más tiempo, porque creo que solo tenemos asignatura de dibujo en el primer cuatrimestre del primer año y la verdad es que es una asignatura muy básica y en la que ya les digo que noté una mejora increíble. A mí me dio clase Tania, y esta vez sí voy a decir el nombre, porque a quien le toque esa... ya no tengo nada que ver con ella, así que me desentiendo, pero a quien le toque esa mujer en la carrera, que dé gracias y que la sepa aprovechar porque es una profesora increíble y lo digo con todo el corazón, de verdad, o sea, es increíble, ya no solo como persona que te ayuda, que te explica bien, que está pendiente. Este año tuvo nuestra asignatura la impartida, éramos demasiadas en clase, éramos como 50 y aún así lo dicho, o sea, yo la profesora... enamorada, me encantó, así que a quien le toque, por favor, que sepa aprovecharla porque de verdad que va a aprender mucho. Así que nada, voy a enseñarles varios dibujos que hice yo a lo largo del curso. Yo al terminar el curso tenías que hacer un dossier, es decir, tenías que coger todos los dibujos y los trabajos que habías hecho a lo largo de todo el cuatrimestre y ponerlo en un Word explicando pues los procedimientos, enseñando fotos y demás. En la clase tenías que ir sacando fotos de tu trabajo para ver pues esa progresión y la verdad que es algo muy útil y muy bueno que yo les recomiendo que hagan si pueden, si les permite sacar fotos en todas las clases prácticas. Aunque no tengan que entregar un dossier final, mola muchísimo ver cómo has mejorado y cómo has ido avanzando. Así que nada, vamos a empezar ya a ver un poquito los trabajos de la clase. La manera de llevar la asignatura fue, teníamos más o menos 2 semanas por cada dibujo que hacíamos y utilizamos distintos materiales, carboncillo, lápiz muy poco, pero yo lo tuve que usar en una ocasión, ya les explicaré en cuál. Lápiz de carbón compuesto, que es como el carboncillo pero más duro, más compacto y cuesta la vida borrar eso. Y también vimos... no me acuerdo muy bien del nombre, no sé qué conté, es como si fuera una tiza blanca, pero se marca mucho en cartulina negra y no es tan fácil de quitar. Entonces, el primer dibujo, lo primero que nosotros hicimos, bueno, tengo que hacer aquí una pequeña anotación. Yo ya había tenido clase con ella. Yo con anterioridad había entrado en la carrera el año anterior justo, pero me tuve que ir en octubre, aunque me encantaba, por problemas económicos, por hablar claro, porque ya no me alcanzaba la vida para trabajar y para pagar eso. Dedicaré otro vídeo a hablar de lo caro que es estudiar Bellas Artes o mi carrera, pero bueno, lo que digo, que ya yo había tenido clase con ella y por ejemplo el primer día fue distinto. El primer día ella aquí en este año nos dio un papel y teníamos que hacer un dibujo a mano alzada, ¿no? Del encajado, el encuadre, el encajar, que es lo que yo peor llevé de la asignatura y lo que más he odiado y todavía lo sigo odiando. La anterior vez que yo me había metido en la carrera, lo que había hecho era en el blog que teníamos que tener, pues hacíamos un dibujo y después poníamos todos los blogs y ella, con todos los alumnos, cogía nuestros dibujos y nos los criticaba a tope. Y eso es muy importante en esta carrera, que te acostumbres a que te critiquen al máximo lo que haces, que aprendas a desentenderte un poco de lo que tú creas y a encajar las críticas. Es súper importante, de verdad, chicos, no saben lo importante que va a ser, porque yo he visto compañeros que de cara a los profesores les cogen medio tire y demás y es por las críticas, pero es que hay que saber encajarlas, ¿vale? Hay que encajar la crítica a tu trabajo, a tu obra o a tu basura, como es mi caso. Entonces, eso fue algo muy importante que se me quedó muy grabado aquí, pero esta vez no lo hizo, esta vez no fue tan así, no sé por qué, pero bueno. Les voy a enseñar una serie de trabajos que hicimos al principio. Y, por ejemplo, el primero fue un dibujo de contorno.
Esto fue el primer dibujo así que hicimos nosotros. Teníamos el busto este y las figuras geométricas y teníamos que pues dibujarlo. ¿Esto cómo se hace? Nos pedía que lleváramos una vara de madera o, en su defecto, estas agujas... Está lloviendo. Estas agujas grandes que se usan para coser, para tejer, pues con eso te sirve para tú ir tomando medidas. Lo típico que ustedes ven en las películas que dicen, ay, está haciendo el payaso así, así. Pues no, eso se hace de verdad y sirve de mucho. Coges algo así, y al principio dejaba que llevaras un lápiz, pero después ya no. Con la vara esa de costura, yo lo hice perfectamente. Y pues vas tomando medidas y haciendo cálculos. ¿En qué consiste esto? Consiste en tomar medidas y decir, la mitad de la escultura, pues la mitad de la escultura es el tamaño total de la figura geométrica de arriba. Y la mitad de la figura geométrica de arriba es exactamente igual al ancho de la figura geométrica de abajo. Pues eso lo tienes que estar haciendo todo el rato. Y como yo todo lo que sea en cálculos, el cerebro se me muere, pues horrible. O sea, la parte que peor llevé de la asignatura es la que más odiaba. Pero bueno, esta es mi basofia principal, esta es lo primero que hice. Y ahora vamos con el segundo dibujo de contorno. El segundo dibujo de contorno, no sé si lo tengo bien escrito, la verdad no sé si este es el primero o fue el segundo, pero esto fue en papel craft, que es un tipo de papel que cuando le pones carboncillo se borra muy fácilmente, se limpia muy bien. Y nada, aquí ya podemos ver que seguía haciendo muchas basofias y que era muy horrible lo que yo hacía. Siempre pongo un poquito el antes y el después, pues el primero el boceto. Lo principal que tú intentas tomar son las medidas. Tener las medidas bien es lo principal. Que la cabeza esté proporcionada con el cuerpo, con la figura geométrica de abajo, con la peana, con todo. La peana es donde está sujetada, donde está subida el busto, donde está, encima de lo que está puesto. Y luego ya pasamos a hacer una serie de ejercicios que tenían que ver con las tonalidades. Ante todo quiero decir que esto ella lo compaginaba con una serie de trabajos semanales. Cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del volumen de trabajo que te mandaba en un blog que tenías que comprarte, que yo les recomiendo que se compren un blog de buena calidad. Miren, es muy cara la carrera, pero los materiales son importantes, ¿vale? Y no es lo mismo comprarte un blog bueno que un blog malo. Porque yo cuando estábamos ya terminando, dije, no voy a gastarme 16... A mí me costó muy caro mi blog, ¿vale? Me lo compré, por suerte, me lo había comprado el año anterior, entonces este año no tuve tantos gastos por eso, porque fueron materiales que ya había comprado cuando me dio cuando el chungo, vamos a hablarlo así. Pues era un blog muy caro, me costó 15 pavos, pero cuando ya estaba terminando me compré un blog barato porque solo me quedaban una serie de dibujos y digo, no voy a gastarme 16 euros para esto. Miren la diferencia, ustedes ignoran a trabajar con ese blog que con el otro. Entonces yo les recomiendo que ahorren mucha pasta, pero ya les digo, ahora en vídeo de eso, pero vamos, que los materiales importan mucho. Pero lo que estaba diciendo, que ella combinaba esta serie de trabajos en clase con una serie de tareas que te mandaban un blog de varios ejercicios. Voy a enseñar solo 2 de los que hice, pero eran muchos y variados. Voy a enseñar solo 2 porque aquí no tengo mi blog. A lo mejor hago un vídeo y lo enseño. Y era una serie de ejercicios que mandaban semanalmente o cada 2 semanas. ¿Qué pasa? Ellas no te los pedía, ella te decía que eran para esa semana y que en algún momento te diría, mañana o en la siguiente clase te lo voy a pedir todo. Entonces, si tú no lo llevabas un poco al día, como me pasó a mí lo del final, luego haces un desastre, porque no te da tiempo a hacerlo bien. Así que mi recomendación es que los lleven al día. Pero bueno, decirles eso, que compaginábamos esto con los ejercicios del blog. Entonces empezamos con este ejercicio de carboncillo a 5 tonos. Lo primero que teníamos que hacer es lo que ven en esta imagen, que era hacer una escala cromática, ¿no? Y en esta es que esto se ve al revés. En esta imagen de aquí, como pueden ver, a la izquierda la tenía pinzada, la tenía trabadita la escala, y entonces ¿en qué consistía el ejercicio? Esos 5 tonos que tú habías seleccionado, tenías que usarlos para 5 tonalidades distintas en el dibujo. Y no las que a ti te dieran la gana, sino tú tenías que coger y saber ver los distintos tonos de luz para saber elegir el tono de gris, el tono de blanco y el tono de negro que tenías que darle a cada parte de las figuras que tenías que dibujar. En un principio, pues lo de siempre, tomar las medidas, la precisión, la parte de encajado, que yo la odio y la odiaré toda mi vida. Esto obviamente tenía un foco enfocado encima que creaba muchas sombras, entonces tenías que tomar esas decisiones. Y luego lo que ven aquí arriba, esto que ven aquí es una goma para carboncillo, que es una goma que parece chicle, súper rara, y es muy difícil de usar, y yo la usé solo para los blancos absolutos. También intenté usarla para borrar, obviamente yo me equivocaba, o sea, esto no es que lo hicieras a lápiz y luego encima carboncillo, tenía que ser directamente con carboncillo. Entonces,
El carboncillo a veces cuesta borrarlo. También decir que no era sobre cualquier papel, era un papel Ingres. Una vez utilizamos el papel Conqueror, pero para ver las diferencias entre papeles. Y es verdad que aprendes mucho y lo entiendes y lo ves. El carboncillo, si van a empezar a trabajar con él, van a odiarlo un poquito en el sentido de que si te equivocas mucho, si lo sabes ese momento, genial, pero si te equivocas mucho, el dibujo queda siempre enguarrado inevitablemente. Pues esta goma, yo la utilizaba para sacar los blancos máximos. Como ven, se ve una diferencia del dibujo este de aquí a este en cuanto al blanco, porque, por ejemplo, de la figurita esa del centro, porque le mandé ahí con la goma y pude sacar un poquito más de blanco. Bueno, el siguiente dibujo era carbón compuesto en 5 tonos. Esto fue en carboncillo, pues el siguiente era lo mismo, pero con otro tipo de material que es el carbón compuesto. El carbón compuesto es lo que yo les comentaba, es el lápiz que vemos en este dibujito de aquí y es como si fuera carboncillo pero más duro, más compacto y más difícil de borrar. Y no saben lo difícil que fue hacer la escala cromática que vemos aquí. Fue muy complicado porque de nada que apretaras mucho ya eso se te moría y ya no había manera de salvarlo. Pero bueno, era exactamente lo mismo que el otro ejercicio. Y aquí podemos ver un poco las dificultades que tenía yo para el encajado y todos los borrones y los rehaceres que tenía yo que hacer. Y no hay nada más horrible que tener un dibujo y sentirte orgullosa de cómo te ha quedado, porque te ha quedado más o menos decente, y que venga la maestra y te diga, lo tienes que rodar todo a la derecha porque está muy descentrado. Y tú así. Porque no es fácil, y menos cuando no sabes. Y es la primera vez, por así decirlo, que ves dibujo de este estilo. Porque en bachillerato uno está acostumbrado a usar las reglas, la escuadra, el cartabón, Mira, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Para mí me resulta mucho más difícil este tipo de dibujo, pero bueno, para gustos los colores. Tenías también que usar mucho el difumino y aquí les voy a dar un consejo. Tengan cuidado con el difumino, trátenlo muy bien. Yo empecé utilizando uno grueso que era más cómodo, pero se me abrió como una flor, no lo entiendo. Se me empezó a soltar de la parte del centro y se me abrió como una flor. Yo intenté pegarlo ahí con cinta de carrocero, en plan pobre, asquerosa, pero al final tuve que cambiar otra vez al finito y traten muy bien a los difuminos, ¿vale? Porque para estos ejercicios lo necesitas mucho, el difumino y también el paño de algodón blanco. Siempre tenías que llevar a clase paño de algodón de color blanco, camisas viejas, trapos viejos que tengas por casa, obviamente no tienes que comprarlo. Pero es verdad que se nota la diferencia. Cuando no era blanco se notaba la diferencia, parece absurdo pero se nota. Y cuando no era de algodón también. Tú piensas que no, pero sí se nota. Y el paño te sirve muy bien también para difuminar y para sacar también los blancos, para limpiar la mugre que se ha quedado. Y también un consejo que les doy de mi experiencia, yo soy muy bruta, muy bruta. Y entonces cogía el difuminador y cuando veía que me había quedado muy oscuro, apretaba y quedaba a gusto y me cargué el papel un montón de veces. O sea, mi papel, tú lo mirabas de cerca y se veían los trocitos de papel de que le había apretado muy fuerte. Entonces también tengan cuidado con eso. Bueno, ahora empezamos con otra serie de dibujos que hicimos. Esta vez seguíamos tratando, como ustedes vieron al principio, pues empezamos a ver lo que era el encaje y todo, el encajado y todo eso, no el encaje, y poco a poco nos fuimos hacia las tonalidades y demás. Es muy importante saber ver las tonalidades que tiene una figura en blanco y negro. No es solo blanco y negro, tiene un montón de tonos de grises. Entonces es importante saber asignar qué tono a qué color, a qué cosa. Entonces aquí empezamos, teníamos esta figura, este busto, y empezamos a trabajar un poquito en el rollo de blanco y negro, es que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era de tonos opuestos, pero bueno, de blanco y negro. Entonces lo primero, el encajado que yo por ejemplo, a medida que avanzaba el tiempo, aprendí dos cosas con esta clase. La primera, necesitaba un reloj sí o sí. Yo no sé ustedes, pero yo en mi caso no sabía ir a dibujos sin un reloj. Me compré un reloj con un trabajo que tuve en verano, me costó 21 euros, pero bueno, para mí eso fue mucho, fue un caprichazo. Y aproveché y me compré un reloj con ese trabajo y yo no sabía estar en clase sin ese reloj. ¿Por qué me ayudaba a calcular el tiempo? Porque era, por ejemplo, tenías 2 horas para terminar el encajado y empezar a hacer tal cosa. Pues yo ya sabía que 1 hora mínimo era para el encajado. Y si era un trabajo que me podía llevar 4 clases, yo sabía que la primera clase en su totalidad se la iba a dar al encajado porque era lo que a mí me costaba mucho. Y fue algo también que aprendí mucho en dibujo, a aprender a administrarme el tiempo y el trabajo en ese tiempo. Fue algo que aprendí muchísimo, pero de verdad, Ya les digo que es la asignatura con la que más aprendí. Y este fue el segundo paso que hicimos en ese dibujo, que era pues seleccionar las partes que eran de negro y las partes que eran de blanco. Este es el dibujo del que más orgullosa estoy, pero no sino su siguiente versión. ¿Por qué? Porque ahí noté yo que había mejorado. O sea, de esto yo noté una mejora increíble. O sea, de los primeros ya a noté una mejora impresionante, pero del siguiente paso de noté una mejora que me quedé flipando.
y sentí esperanza y alegría y orgullo de mí misma, aunque les parezca ridículo. Aquí ya noté que me salían mejor las narices griegas, odio las narices griegas, son muy complicadas de hacer. Pero noté una mejora muy clara, pero en los siguientes la noté muchísimo más. Y este es el siguiente paso del que les hablo. En un principio fue en un papel blanco, pues con el carboncillo darle ahí a los negros a tope. Y esta vez era en una cartulina negra, teníamos que dibujar con lo que les decía que se llamaba no sé qué conté, que es como una tiza blanca, pero más similar al carboncillo, pero en blanco. Entonces, en un primer lugar teníamos lo de siempre, el encajado, que Sara odia, pues lo hacíamos con carboncillo sobre la cartulina negra. Eso me gustó porque no se notaba tanto los desastres. Y tenías que tener siempre abajo el anterior dibujo que habías hecho para tomarle un poquito como idea de lo que tenías que llevar a cabo, de lo que tenías que hacer. Fue muy guay porque, claro, el ejercicio anterior te había enseñado a ver bien los blancos y en este que tenías que trabajar sobre el negro, pues ya tenías como una guía de, mira, aquí está el blanco. Y este fue el resultado final. Yo sé que no es el mejor dibujo del mundo, sé que tiene muchos fallos, pero ¿entienden por qué me siento orgullosa? O sea, ¿recuerdan el primer dibujo que hice? ¿Lo pueden comparar con este, por favor? O sea, ¿pueden comparar el primer busto con este busto? Entonces, este es el dibujo del que más me siento orgullosa porque lo miré y dije, me gusta cómo me ha quedado, maldita sea. Entonces, por eso me hace sentir orgullosa y es el que más me gusta. Esta tontería, los detalles que se ven aquí, de encima de la oreja, que le hice circulitos y demás para resaltar un poco la textura, lo del pelo, esas chorradas que ustedes dicen, pues tampoco es para tanto el dibujo, mi niña. Para mí fue un orgullo increíble porque vi una mejora pero abismal de los primeros dibujos, fue como, ¡ostras, Pedrín! Y yo en dibujo daba el 120% de mi esfuerzo, o sea, era una asignatura que al principio cuando yo iba a clase me dolía hasta el estómago, me daba horror entrar, no quería, la odiaba. Y hasta el final me daba un poco ese sentimiento de, porque se me daba súper mal lo de encajar y me estresaba mucho, me daba mucho dolor de cabeza. Pero una vez estaba ahí dentro de esa clase, me ponía súper seria y me ponía al 100% a lo que tenía que hacer y a darlo todo para mejorar. Entonces, por eso también fue una asignatura que me encantó, porque vi que yo me esforzaba mucho en ella y que realmente, o sea, no sé, me flipó, una asignatura que me flipó, sinceramente. Bueno, aquí para enseñarles un poco lo que les decía, que combinábamos estos dibujos en clase con dibujos para casa, pues nos mandó también, antes de abordar este tipo de dibujos de tonalidades de la cartulina negra y demás, teníamos que hacer tarea en casa. Y era pintar la cartulina completamente de negro y dibujar borrando con la goma. A mí esta parte me costó mucho y no tengo dibujos de esos aquí que pueda enseñarles, pero me costó mucho y me quedaron muy horribles. Bueno, sí tengo dibujos, perdón. Este de aquí está hecho así. Está toda toda la hoja del bloc de notas con carboncillo o con carbón compuesto, con carbón compuesto, creo que lo hice. No, con carboncillo. Pues no me acuerdo. Pero fue ahí dándolo todo. Bueno, en esta no sé si se ve, en la anterior. No, pero creo que era carboncillo, era carboncillo. Pues dándolo todo y luego con la goma, en este de aquí, con la goma ibas borrando y haciendo el dibujo a base de borrar ese carboncillo. Y en este de aquí era al revés, era una cartulina negra y con la tiza esa que les digo, dibujaba solo las partes de luz. Esto es una estatua de sirena que tenía en mi casa, una figurita, y esto una figurita de hada que tenía en mi casa. Y también son unos dibujos de los que me siento orgullosa porque los primeros me salieron horribles y estos me salieron mucho mejor. Entonces imagínense cómo fueron los primeros. Pero fue un ejercicio que me gustó mucho. De todos los que mando para casa, este me pareció el más interesante de todos. También les voy a enseñar estos que mando para casa, aunque no tienen que ver con las 5 tonalidades que les comentaba, pero fueron también muy interesantes y era primero tenías que... Yo no lo calqué, yo no lo hice calcado, no hice trampa. No hice trampa, puse a mi novio ahí a posar todo el rato, el pobre estaba asqueado, ya con el móvil. Y en esta, pues lo que tenías que dibujar era la masa toda unida. Y en esta, dibujar los huecos, dibujar el hueco que había a su alrededor y dejar ahí la silueta. Me parecieron también ejercicios muy, muy interesantes y me habría podido gustar hacerlos con más tiempo, pero es verdad que fui muy retrasada al final. Y me dejé estas cosas para el final y es una pena porque no las disfruté tanto como me habría gustado por no llevar el trabajo al día. Así que ya les digo que por favor lleven los trabajos al día porque de verdad es lo mejor que pueden hacer si quieren vivir tranquilos. Bueno, y ahora vamos a ver los 2 últimos trabajos que hicimos en la clase que ya tenían más que ver con mi asignatura. Y en todo este primer año
de carrera, solo en Historia del Arte y en esta asignatura he visto yo cosas de mi carrera. En el resto de asignaturas podríamos decir que no vimos nada, porque de lo que es restaurar algo no lo vimos en ningún momento. O sea, mímesis, que es lo que vimos sobre todo en escultura, que es imitar algo, ves una cosa y la creas tú igual. Sí, pero lo que es, pues mira, voy a ser un restaurador. La verdad es que agradezco muchísimo estas clases de dibujo y las de Historia del Arte porque es de lo poco que hemos dado en esta carrera. Ahora también hemos dado en Historia, hemos tenido que hacer un trabajo, pero ya les digo que el primer año es demasiado general. Pero bueno, de eso ya les hablaré más adelante en un vídeo específico. ¿Este trabajo en qué consistía? Había trabajos del año pasado que los alumnos habían dejado o habían donado voluntariamente, no lo sé. Y entonces ella, sin enseñarte el dibujo, lo rompía y te daba una parte. Y tú tenías que reconstruirlo. Primero, como ven en esta imagen, pues tenías que coger un papelucho cualquiera y hacerte una especie de boceto intuyendo lo que podía haber en el lado que no veías. Y esto es un trabajo de restauración máximo. Esto ya sí era como, oh sí, esto va a ser lo mío, bien. Y era horrible y muy difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fijarte en la técnica que utiliza la otra persona, en cómo son sus trazos, en cómo hace las cosas, e intentar adivinar así lo que va a haber en el lado que no ves. Y este fue el resultado final que me quedó. Que la verdad, saqué un 9, así que estoy contenta. ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir que este fue muy fácil el que me dio esta vez. Fue muy fácil, lo hice con mucha facilidad, no me costó nada. Y la verdad es que me gustó mucho porque no había que encajar. Entonces fue de los trabajos que más me gustaron. Pero voy a enseñarles el siguiente porque se ve un poquito más. Se ve un poquito más lo que quiero enseñarles. Este ya sí me dio uno más complicado, me dio un busto más complejo, que se veía que la persona sabía dibujar, porque ese es el problema, que tú no sepas dibujar y te den un busto de alguien que no sabe dibujar. Entonces, bueno, este fue, me costó mucho, pero aprendí muchísimo también de este. Tenías el busto en la clase, este como los puso más complicados, dijo que algunos, pues ibas a tener el busto en esta clase o en la de al lado, que era donde daban los de Bellas Artes. Y al final, al día siguiente, pues lo puso ella en nuestra clase, los bustos que eran, y pudimos verlos. Y yo me puse la foto, me colgué el móvil al lado con la foto para poder verlo bien, porque era complicadito. Y este fue el resultado final, no. No tengo una foto del resultado final. Yo al final, obviamente, pues a este que le falta, soy tal letra, a este que le falta ponerle un color más oscuro encima, en el pelo y demás. O sea, la verdad es que me da pena no tener el resultado final porque me quedó muy bien, me caché en la marsalada, pero es que no lo tengo. Es que desgraciadamente la foto no la tengo aquí. Pero este me quedó muy bien y saqué otro 9 y este sí era complicado. Y tenía una parte de complejidad que me gustó muchísimo y que lo viví como si estuviera jugando un videojuego y fue como, ¡ah! Cuando me lo dijo dije, ¡ah! ¡Es verdad! ¿Qué pasa? Que el alumno que hizo este dibujo hizo trampa. Porque hizo el boceto a lápiz, con un lápiz 2B, hice varias pruebas y demás para saber si era 2B o 4B, y yo estoy segura casi al 99% de que era 2B. Hizo trampa, hizo el boceto primero a lápiz para que le resultara más fácil, y después puso por encima el carboncillo pensando que no se iba a notar. Y yo realmente estaba ahí volviéndome loca, y como en mi mente sabía que no se podía hacer el boceto a lápiz, sino que había que hacerlo todo directamente a carboncillo, mi mente en ningún momento asimiló que eso podía ser lápiz. Era como, no, eso es trampa, eso no se puede hacer, no. Y en ningún momento me lo planteé, hasta que vino ella y me lo dijo, en plan, ¿no ves nada raro, tal? Y al ver que no caía, dijo, ¿esto no te parece otro material? Mi expresión tuvo que siempre ridícula, fue como, ¡ah! ¡Lo hizo a lápiz! Estaba flipada. Pero es que fue muy divertido este trabajo porque te sentías realmente como una restauradora, aunque fuera una chorrada súper ridícula. Y entonces, claro, tenías que hacer el resto del dibujo intentando imitar su trazo. Por ejemplo, este señor era el del anterior dibujo era muy vago, y le hizo esas rayas a los lados del dibujo, pasando de la vida y de todo. O sea, a ver, creo que aquí se ve, el tío era súper vago, ni siquiera difuminó todo el dibujo, sino difuminó solo una parte, las rayas se notaban un montón, ahí en la parte de abajo del dibujo se notaba que había puesto rayas y ya está. Entonces tenía yo que imitar un trabajo hecho más al trancazo, hecho más al descuido. Y eso también es muy complicado. O sea, no solo es complicado hacer un trabajo de alguien que dibuja mejor que tú, sino un trabajo de alguien que lo hizo con poco cuidado. Pues yo creo que esta persona dibujaba súper bien y dijo, me la sopla, estoy cansado. Y lo hizo en plan rápido. Entonces, este es el trabajo más interesante que he tenido yo en la carrera, el más divertido con diferencia y el que más me gustó. Y el de lo del lápiz me dejó flipando. Entonces tuve ya que mirar, o sea, pasarme una hora
mirando bien cada parte, de cada fragmento del dibujo que yo tenía en mis manos para ver dónde había utilizado el lápiz, para intuir en qué partes no lo había usado, en qué partes sí lo había utilizado, en qué partes podía no haberlo necesitado. Fue guapísimo el trabajo este, fue una pasada. Así que nada, esto es básicamente bueno, tuve que parar un segundito, pero nada, simplemente como conclusión, ya les digo que la clase de dibujo para mí fue la mejor, ha sido la mejor de todo el año. Se le puede sacar muchísimo provecho y de verdad, si les toca a la profesora Tania, tienen muchísima suerte porque se aprende un montón. Así que nada, decirles eso, que aprovechen, en resumen, que aprovechen mucho las clases, que se esfuercen un montón, que aunque les pase como a mí, que de verdad que yo las odiaba, pero lo más grande de este mundo, que intenten sacarles el mayor provecho porque les va a servir mucho, mucho, mucho a lo largo de la carrera, porque investigando y viendo cosas por tu cuenta, te das cuenta de que es una asignatura demasiado básica y esencial que es una pena que se imparta tan poco. Así que nada, eso, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Bueno...